Buenas noches con todos, sean bienvenidos a la clase número 4 de la ayudantía de sistemas de control aplicados. En este momento vamos a tratar el tema de modelado de OPAMS, linearización y lo que viene a ser el modelado de sistemas de nivel de líquido. En primer lugar, vamos a empezar con lo que viene a ser OPAMS, ¿sí? Bien, para modelar OPAMS, la verdad que no es muy complicado. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. O sea, literalmente tenemos que sabernos esto de aquí. ¿Sí? Esto se lo pueden aprender, luego lo pueden tener anotado apiñadito en su calculadora, caso de que les toque modelar esto de aquí. O lo pueden resolver teniendo en cuenta los conocimientos básicos de electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una demostración de cómo hallamos lo que viene a ser para un inversor su función de transferencia. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí abajo para que se pueda apreciar luego al enviar bien el PDF. ¿Sí? Te pido disculpas que estoy agripado, entonces ya pues. Vamos a usar con un inversor. ¿Sí? Inversor. Tenemos lo siguiente. Tenemos una impedancia aquí, Z1 de S. Esto va a ingresar a Lopam, ¿sí? Esto, bueno, ya esto tiene que verlo por ustedes mismos. Ya tienen que haberlo visto en alguna materia anterior. Entonces, tenemos esto de aquí. Aquí vamos a tener nuestro voltaje de salida, nuestra impedancia 2. Y aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, nuestro VI-DS. ¿Sí? Bueno, aquí es muy fácil, la verdad, para aprender a manejar un inversor. Solamente vamos a hacer la demostración de este porque el resto, como les repito, tienen que saber conocimientos de electricidad, ya que más que nada es ley de nodos. Entonces, bueno, procedemos. Entonces, tenemos que saber que al OPAMP, las corrientes que fluyen por aquí son aproximadamente cero, ¿sí? Son demasiado chiquititas ya que la impedancia interna de los op-amp son demasiado grandes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros aquí vamos a tener una corriente I1, una corriente I1, y acá vamos a tener una corriente, vamos a llamarle IA, que es la que va a ingresar a los PAMP, ¿sí? Y vamos a tener otra corriente, como esto es un inversor, que va a ir de esta forma. Y 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una ley, ¿cómo se llama? La ley de nodos, ¿sí? Corrientes que entran que son iguales a las corrientes que salen. Entonces tenemos I1 más I2, esto es igual a IA, ¿sí? Y sabemos que IA es aproximadamente cero, ya que es muy chiquito, no va a hacer ninguna diferencia, sino que I1 va a ser igual a menos I2. Entonces tenemos la corriente uno va a ser BI, vamos a ver aquí, aquí abajito, vamos a ver aquí, BI menos, aquí, como es, aquí prácticamente es cero, este punto de aquí es cero, cero, dividido para la impedancia Z1 de S. Entonces igual a menos, lo que viene a ser BO, BO de S, menos cero, y todo esto dividido para Z2 de S. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar PI de S sobre Z1 de S igual a menos BO de S sobre Z2 de S. Y bueno, finalmente tenemos que la impedancia de que BO de S sobre BI de S va a ser igual a menos Z2 de S sobre Z1 de S. ¿Sí? Entonces, esta es la demostración.
Igual, les repito, esto está acá. ¿Sí ven? Aquí está. Ahí, si no se saben esto de aquí de memoria, un segundito. Listo. Si no se saben esto de ahí de memoria, tienen que aplicar los conceptos de electricidad. Y eso ya tienen que ser expertos ya. ¿Sí? Entonces ahora sí, solamente les hice una demostración para que sepan de prácticamente cómo tienen que resolverlos. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Hacer un ejercicio uno. Ejercicio uno. ¿Bien? ¿Dónde vamos a tener lo siguiente? Tenemos PI de T, va acá, una, una resistencia R1 de 360 kiloohmios. Tenemos una impedancia de 5,6 microfaradios. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos aquí menos, más. Vamos a tener acá una resistencia de 220 amperios. Tenemos una capacitancia, s- una capacitancia 2 de 0,1 microfaradios y un voltaje de salida VODT. ¿Sí? Como saben, ya demostramos anteriormente cómo se halla la fórmula, o bueno, la ecuación, perdón, del inversor. Aquí, ¿qué es lo complicado? Simplemente realizar esto de aquí. Son impedancias en paralelo y acá tenemos impedancias en serie. ¿Sí? Es lo más complicado, que en realidad es sencillo. Vamos a tener una impedancia Z1, vamos a tener acá una impedancia Z2. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Z1 va a ser igual a 1/R1 más 1/1 sobre C1 de S menos 1. ¿Sí? Que ya saben que aplicando Laplace, lo que viene a ser del capacitor es 1/C1 por S, ¿verdad? La impedancia. Y en cambio la del inductor es L por S. Tenemos un inductor es L por S. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es capacitor, el capacitor 1C de S. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto de aquí. Vamos a resolverlo. La primera impedancia. Vamos a tener 1/R1 más C1 de S, toda la menos 1. Aquí reemplazan, bueno, se los voy a dejar expresado, no importa. Ahí, esto aquí, tener 1 más C1, R1 de S, todo eso sobre R1 a la menos 1. Y ya saben que vamos a tener aquí una expresión 1 más C1 R1 de S, todo eso a la R1. Estamos invirtiendo, ¿verdad? Y lo que finalmente nos queda es que la impedancia Z1 va a ser igual a R1 sobre 1 más R1 C1 de S. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos lo que viene a ser este. Ay, perdón. Ya tenemos la impedancia 1. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Tenemos la primera impedancia, que es lo más importante. Y ahora vamos a sacar la segunda impedancia. La segunda impedancia es más sencillo, la verdad. Como saben, es un resumen de lo que había allá arriba. Entonces vamos a tener que Z2 va a ser igual a R2 más la impedancia del segundo capacitor. Esto va a ser R2, C2 de S, más 1 sobre C2 de S. ¿Sí? Y ya tenemos la siguiente expresión.
R2 C2DS más uno sobre C2DS. Y ahora lo que sigue, nomás es, ya sabemos la fórmula que es BODS sobre BIDS, eso va a ser igual a menos la capacitancia 2 sobre la capacitancia uno, y esto va a ser igual a menos R2 C2DS más uno sobre C2S sobre, viene a ser uno más R1 C1DS. Y bueno, multiplicando y modificando aquí, tener BODS, BIDS, va a ser igual a menos, y va a ser uno más R1 C1DS, R2 C2DS más uno, va a tener R1 C2DS. Y ya lo que quiere, aquí lo que hay que hacer es multiplicar todos con todos. Vamos a multiplicar todos con todos. Normalmente a mí me gusta trabajar así, lo que viene a ser con las variables y después reemplazar. Pero creo que en otra ayudante ya lo dije, si ya se hace como que muy grande, bueno, pues ya lo ideal es ir reemplazando de a poco, ¿no? Sí, pero bueno, ya depende de la habilidad de cada uno, eso ya es indiferente, ¿sí? Entonces aquí, R1 C2DS, listo. Ya aquí ya simplemente es reemplazar. Ya aquí tiene que reemplazar nomás. Depende de ustedes. Tenemos B2DS, BIDS. Y yo les voy a poner la respuesta que me dio a mí. Igual lo pueden comprobar ustedes. Si no, igual, bueno, ya saben, lo importante es que sepan cómo se resuelve. Y listo. Eso es lo importante. Más 22,55 sobre S. ¿Sí? Listo. Ahí está el primer ejercicio. El segundo, vamos a hacer con un no inversor. ¿Sí? Ahora en este caso vamos a usar un no inversor. ¿Sí? No inversor. No inversor, con el que tenemos aquí arriba. Ay, con el que tenemos aquí arribita. ¿Sí? En este caso vamos a usar el de acá. Si se dan cuenta, es prácticamente parecido al otro, solo que aquí la relación es positiva y se suma uno. ¿Sí? Pero igual, o sea, es bueno que si no saben directamente lo hayan, ¿no? Y listo. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Si ustedes hacen lo que viene a ser un inversor, tiene BITS, que vamos a hacer este puentecito, más, menos, tener aquí, pues, viene a ser una impedancia Z1, y vamos a tener acá una impedancia Z2 y BOTS. ¿Sí? Bueno, aquí si se dan cuenta, aquí tienen que resolverlo, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. BO va a ser igual a BI, perdón, uno más Z2 Z1, y vamos a tener que BO sobre BI va a ser igual a Z1 más Z2 sobre Z1. ¿Ya? Entonces es importante que, hay que poner Z1, importante que siempre se acuerden de esto. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un ejercicio 2. ¿Sí? Este ejercicio vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que encontrar obviamente BO sobre BI.
Y es así. Entonces, tenemos esto, el no inversor, tierra, Z, C1, perdón, R1, tenemos que viene a ser R2, y aquí tenemos C2. Mediante. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí ya saben que lo importante es resolver esta impedancia uno. Tenemos una suma. Y acá tenemos una impedancia 2 que es un paralelo, ¿verdad? Entonces nuestra impedancia uno va a ser igual R1 más uno sobre C1 S. Esto va a ser igual a C1 R1 de S más uno sobre C1 de S. Y vamos a tener que Z2 va a ser igual a ese paralelo, que es uno sobre R1 más, bueno, perdón, uno sobre R2, uno sobre C2 de S, menos uno, que viene a ser uno sobre R2 más C2 de S, todo esto, menos uno, y tenemos lo que viene a ser uno más C2 R2 de S, R2, perdón, esto menos uno, aquí tengo que borrar esto de aquí, esto, listo. Entonces, ahora sí, tenemos Z2 va a ser igual a R2 sobre uno más C2 R2 de S. ¿Sí? Ya tenemos Z1 y Z2. Entonces lo que tenemos que hacer es ver O, PI, Z, tenemos R1S más uno C1 de S más R2, uno más C2 R2 de S. Y todo esto lo dividimos para Z1, C1 R, C1, C1 de S. ¿Sí? Ahora sí. Simplemente resolvemos aquí. O sea, C1, R1 de S, más 1. Tenemos uno más C2, R2 de S, más R2, C1 de S. Esto, bueno, esto la verdad que puede ser un poco tedioso, pero ya, pues, hay que resolverlo igual. Si no, F, C2 R2 de S, todo esto sobre D1 R1 de S, uno sobre C1 de S, esto se simplifica, nos va a quedar lo siguiente, que viene a ser C1 R1 de S, déjame eliminar esto de aquí, que ya vamos a multiplicar eso de ahí, un poco tedioso, pero ya pues, esto de aquí, más C2 R2 C1 R1 S cuadrado, más este con este aquí, este con este y este acá, C1 más C2 R2S más R2 C1 de S. Ah, bueno, es que yo en el cuaderno no lo resolví, solamente lo he expresado, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a resolverlo. Ya. Entonces ahora sí, vamos a tener aquí B2DS, BODS, BIDS, esto va a ser igual, C2, R2, C1, R1, DS cuadrado, más C1, R1, más C2, R2, más R2, C1,
Creo que aquí es C1. No sé si ya me esté confundiendo, ya me esté perdiendo, pero... Sí, está bien. Listo. Eso, S más uno. Y acá divido para C1, R1 de S. Y tenemos este ejercicio listo. ¿Sí? Bueno, este sería el caso de un no inversor. Vamos a hacer otro ejercicio. Eh, mm, no, vamos a ir directamente a otro tema porque este ya es sencillo, la verdad. Entonces ahora vamos a hacer lo que viene a ser, ¿cómo se llama? Linearización. Necesito cambiar aquí. Ahora sí. Vamos a poner línea, linearización. Linearizar. Creo que está bien escrito, pero bueno, ya fue. Ahora sí. Eh, 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 eh. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplo con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Todo se usa bastante cuando tienes sistemas no lineales. O sea, ya. Bueno, ¿qué es lo principal cuando vas a linealizar? Linealizar o linearizar. Bueno, ya. Cuando vas a realizar esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo principal? Es que, por ejemplo, te dicen lineariz, lineariza, linearice f de x igual a 5 coseno de x. Esto por x igual a pi medio, ¿sí? Quiere que hagamos la linearización de esta función 5 de x, 5 coseno de x, en el rango de x igual a pi sobre 2. ¿Ya? ¿Cómo es que hay que linearizar? Bueno, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que nuestra función f de x va a ser igual a nuestra función evaluada en ese punto más la pendiente de x, o sea, multiplicado por x menos x sub 0, menos por el valor inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Tenemos lo siguiente. La pendiente, sabemos que es la derivada, ¿sí? La pendiente, la derivada, evaluada en ese punto. Entonces tenemos que derivar 5 coseno de x o de x. Entonces deriva y lo vamos a evaluar en x igual a pi sobre 2. Entonces aquí vamos a tener la derivada de coseno de x, si no mal recuerdo, era menos 5x. ¿Cómo es? Menos seno. Tenemos esto es igual a x. Entonces aquí reemplazamos, tenemos menos 5. ¿Sí? Ya eso es matemáticas básicas. De ahí lo siguiente que tenemos que hacer es, entonces tenemos la función evaluada en ese punto, 5 coseno de x. Bueno, vamos a ponerlo un poco más acá. Ay, qué problema. Ya, ponerlo un poquito más acá. Vamos a poner lo que viene a ser f de x es igual a 5 coseno de x. Esto lo vamos a hablar en x sub 0, ¿verdad? Entonces esto va a ser 5 coseno de pi sobre 2, que esto va a ser igual a 0. ¿Sí? No se olvide, pues no, pi medios es 90 grados, entonces esto sería 0. Y entonces lo que nos queda, la función linearizada es f de x es igual a menos 5 la pendiente, o sea, la fórmula que está aquí, por x menos pi medios. ¿Sí? Esta sería la función 5 coseno de x linearizada por medio de este punto, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es importante.
saber esto de aquí. Entonces ya. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una ecuación diferencial. Vamos a hacer otro ejemplo, que viene a ser la derivada de segundo orden de x de t más 3, perdón, 2 de x sobre dt más coseno de x es igual a cero. Nos piden linealizar esta ecuación diferencial por en el punto x sobre 4. ¿Sí? Bueno, lo pongo así como at x igual a pi sobre 4 porque los ejercicios los encontré en inglés. La verdad que las explicaciones las encontré así. Entonces, para poder linealizar lo que viene a ser esta ecuación, tenemos que hacer que nuestro x sea igual a un delta x más pi sobre 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Este delta x va a ser un x que está alrededor de pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a sustituir. Vamos a sustituirlo en la ecuación de aquí arriba. Toda esta expresión. Lo tiene aquí. Otro delta x más pi sobre 4 sobre delta t más 2 otro delta x más pi sobre 4 delta t, diferencial de t, perdón, más coseno de esto, delta x, es igual, más pi sobre 4 igual a cero. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ponerlo bien. Pero uno comienza a convulsionar porque se ve feo. Pero bueno, sí, listo. Entonces ya tenemos lo siguiente. Ahora, ¿qué procedemos? Ahora sí, esto de aquí vamos a hacer como que todo fuera delta x, ¿sí? Vamos a tener la derivada de delta x de dt más 2 la derivada de delta x por dt. Y aquí lo que vamos a querer es linealizar la expresión que está aquí. Esta es la que nos interesa linealizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como hicimos en el proceso anterior, tenemos que nuestra función f de x va a ser igual a f de x evaluada en x sub 0 más la pendiente evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? Y lo hacemos lo siguiente. Entonces tenemos que nuestra función evaluada en x sub 0, asumiendo nuestra función principal, ¿no? Tenemos lo siguiente. Coseno evaluado en pi sobre 4, entonces pi medias, ¿sí? Este es nuestro f de x sub 0, perdón. Entonces acá tenemos nuestra pendiente, que va a ser la derivada de seno de x respecto al tiempo, que esto va a ser el seno de x evaluado en x sub 0, que esto nos va a dar menos pi medios sobre 2 y en este caso tenemos que nuestro paréntesis es delta x menos pi sobre 4 va a ser nuestro x sub 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Eh, Raíz de 2 sobre 2 que viene a ser ay, esto de aquí, más menos raíz de 2 sobre 2 nuestra pendiente, delta x, menos raíz, nuestro punto principal, perdón, nuestro punto principal. ¿Sí? Y esta sería nuestra función finalizada prácticamente.
Ay. Bueno, aquí pido disculpas. Esto de aquí sería nomás nuestro delta X, ¿verdad? Aquí yo me equivoqué. Sí, porque nosotros teníamos que X es igual a delta X más y cuartas. Entonces, si tenemos delta X va a ser igual a X menos y sobre 4, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es eso de ahí. Si yo me equivoqué aquí, vamos a borrar. Aquí lo vamos a borrar y listo. Se nos queda esto de aquí. Tenemos eh, raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 delta X. ¿Sí? Esto es lo que nos va a quedar nuestra función linealizada. Entonces, aquí ya tenemos eso ahí. Así que es lo que nos queda. La derivada de ese delta X respecto al tiempo más 2 derivada de ese delta X respecto al tiempo más la raíz de 2 sobre 2 menos la raíz de 2 sobre 2 delta X igual a cero. Y aquí ya tenemos lo que viene a ser una ecuación mucho más sencilla de trabajar, mucho más fácil, donde ya solamente se aplica el Laplace, ¿no? En caso de que necesitara aplicar Laplace. Y ya, esta sería nuestra ecuación. Listo. Ahora, sí, está bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio es un circuito eléctrico, circuito de RL, ¿sí? Y sí, va a tener que ayudar un poquito con el cuaderno, porque la verdad que como estos ejercicios normalmente no los explican en clases. Si se los explicaron, la verdad que a buena hora, pero yo lo encontré en el libro y ya pues, tenemos que viene a ser nuestra función b de t, tenemos un inductor 1 sobre h, tiene su voltaje BL, tenemos una resistencia. Esta resistencia es no lineal, ¿sí? Tenemos otra fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje tiene un valor de 20 voltios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la ecuación. Primero nos dice que este resistor no lineal tiene una corriente IDR que es igual a 2 por Euler 0,1 voltaje del resistor, ¿sí? Aquí la corriente del resistor es la misma corriente que fluye por toda la malla, ¿verdad? Entonces, IDR es igual a I. Ahí, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a despejar nuestro voltaje, ¿verdad? Tenemos que, sería, voltaje de aquí sería 10 logaritmo natural de 1 sobre 2 por I, ¿sí? Sería el voltaje del resistor. Para poder hacer nuestra ecuación de la malla, sería el voltaje del inductor, que es L por el diferencial de I por dt, más 10 logaritmo natural de 1 medio de I, y esto va a ser igual, aquí déjenme borrar, igual a B de t más 20. ¿Sí? Pero aquí está en la misma dirección, ¿no? Así se suman los 20. ¿Sí? Va de menos a más. Entonces tenemos esta siguiente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Primero tenemos que hacer una cosa. Y es que tenemos que analizar, uno, analizar el sistema cuando el voltaje BT es igual a cero. Analizamos.
¿sí? Cuando el voltaje VT es igual a cero, tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos que nuestro voltaje en el inductor es cero, nuestro voltaje en el inductor es cero, ¿sí? Ahí el voltaje no va a haber, ya que la derivada de I respecto al tiempo va a ser cero. Esto es porque la derivada de I respecto al tiempo es igual a cero, ¿sí? De ahí vamos a tener que el voltaje que va a haber en el resistor, el voltaje del resistor va a ser de 20 voltios. ¿Sí? Es decir, solamente va a estar el resistor y va a estar la fuente de voltaje. Entonces, 20 voltios. ¿Sí? Estamos analizando por decir así para encontrar la condición inicial. O sea, ese about x, por ejemplo, que teníamos el pi medio, por decir así, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar esa condición inicial de f de x igual en ese punto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es borrar. Esto lo borramos para que ya no se confundan después. Vale, bien, ahora sí. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestro, tenemos que, bueno, evaluar este valor. Si volvemos a evaluar este valor en la función que define nuestra corriente, tenemos que la condición inicial de nuestra corriente, 2e 0,1 por 20, y esto nos va a dar un valor de corriente de 14,78 amperios. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos la condición inicial. Condición inicial o I sub cero. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Que I va a ser igual a I a delta I más I sub cero. Entonces ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hacer la ecuación. Tenemos que nuestra ecuación principal es eh, el voltaje del inductor más esto de aquí respecto al tiempo más 10 logaritmo natural de un medio de I sub cero más delta I y menos 20 igual a B de T. ¿Sí? Aquí nomás pasé el 20, lo pasé a restar. Ahora sí, vamos a tener que linealizar esto que está aquí. Bueno, no el 10 pues, ¿no? O sea, solamente linealizamos esta función. Vamos a borrar esto de aquí. Ya, ahora sí. Esto que está aquí. Listo. Solo que vamos a linealizar. Linearize. Vamos a ponerle en inglés porque ahí lo escribo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo mismo de anterior. F, ay, f de x es igual a f de x evaluada en sub cero más la pendiente evaluada en x sub cero por x menos x sub cero. Sabemos que aquí esto va a ser nuestra delta i, ¿sí? Entonces vamos a tener que la función L de n, un medio, sobre 14,78. Y tenemos que doblar esto de aquí. Va a ser nuestra función x sub cero, ¿verdad? Un segundito, por favor. Listo. Aquí, de aquí tenemos que calcularlo. Y si no me equivoco, el valor que me daba este...
No, ya lo vemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ahora hacer la derivada. La derivada también es otra cosa. La derivada de esta función. La derivada de logaritmo de 1 medio de delta i. Esto es en función de i sub 0 para poder obtener la pendiente evaluada en i sub 0. Entonces, bueno, esto ya los voy a dejar a ustedes para que lo calculen, pero lo que me queda es lo siguiente. Me queda L diferencial de lo que viene a ser delta i de t más el 10 en el logaritmo natural de 1 medio i sub 0 más. Aquí es porque en algún momento se separa. Menos 20 igual a 20. ¿Sí? Ahora sí. Queda el de i de t más 0,677. El de i igual a b de t. ¿Sí? Listo. Eso es lo que nos queda. Esta es la función linearizada, por si acaso. Y aquí ya está evaluando los parámetros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra función. Y ahí ya depende de ustedes para poder sacar la plagia, sí. Y eso sería todo, la verdad, para lo que viene a ser linealización. Entonces ahora vamos a hacer lo que viene a ser los sistemas de nivelación de líquido. La verdad que estas clases son un poquito aburridas, pero bueno. Sistema, ay, s- sistemas de nivelación de líquido. ¿Ya? Aquí vamos a hacer los ejercicios. Vamos a asumir que tenemos lo siguiente. Vamos a tener un ejercicio así. Uno, aquí como que tuviéramos un grifo. Un grifo. Vamos a tener un caudal QI. ¿Sí? Tengo una llavecita que ustedes abren. Tenemos aquí una resistencia. Y tenemos un nivel de líquido. Tenemos una altura 1, un A1. Tenemos aquí un caudal 1. Tenemos lo que viene a ser una altura 2. Un área 2, perdón. Acá tenemos la altura 2, un H2. Acá tenemos otra resistencia. Estas son válvulas resistivas, ¿verdad? Tienen una cierta resistencia al flujo. Y tenemos otro flujo 2, flujo 2. A ver si estoy... Allá no estoy muteado. Bien. Entonces acá tenemos un área 3, tenemos una altura 3, tenemos una resistencia 3 y un caudal 3. ¿Sí? Ya. Con este ejercicio ya entenderá cómo hacer el resto cuando sean así. Pero recuerden, esto es una llave, esto no es una resistencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Primero vamos a analizar el tanque 1. Esto de aquí se analiza por tanques. Estos sistemas de aquí se conoce como cascada. Cascada. ¿Sí? Son de cascada y lo que tenemos que saber es que existen dos tipos de flujos. Sí, de flujo. Flujo laminar y tenemos flujo turbulento. Turbulento. Cuando tenemos un flujo turbulento, la verdad que sí tenemos un problema, ya que va a tocar linealizar
o linealizar, no sé cómo se diga, ¿ya? Porque vamos a tener una función que va a estar con una raíz, nuestro caudal va a ser igual a una constante K, una raíz de altura, ¿sí? O sea, ahí va a tocar linealizar, sea parte de ustedes. Ya les expliqué, igual ya pues ahí pueden hacer una investigación. Y el flujo laminar, la verdad que aquí es más sencillo, ¿sí? Aquí no va a tener que hacer mucho problema. Laminar es como que el líquido estuviese tranquilo, y cambia acá es como que el líquido así va turbulento, ¿no? Así, con fuerza. Bien, vamos a primero analizar el tanque uno. Tanque número uno. Entonces, ¿qué tenemos en el tanque uno? En el tanque uno, las ecuaciones son las mismas para todos, por si acaso. ¿Sí? Bien, en el tanque uno tenemos lo siguiente. Un flujo I, perdón, y un flujo uno, ¿verdad? Este flujo I, que menos el flujo uno va a ser igual a este área uno, esa área del tanque, por la diferencial de altura uno respecto al tiempo. ¿Sí? Esta ecuación va a modelar eso de ahí. Y acá vamos a tener otra ecuación que va a ser de la resistencia. Esta resistencia va a ser así. Tenemos que el flujo uno va a ser igual a la altura uno sobre la resistencia uno. ¿Sí? Esta es la siguiente ecuación que predomina en este tanque. Son las únicas dos ecuaciones que predominan. ¿Qué es lo que va a relacionar a todos los tanques? Bueno, ahí sí tenemos que seguir haciendo los ejercicios. Pero bueno, o sea, no va a ser los flujos que están aquí. Lo que va a relacionar el tanque uno con el tanque 2 es el flujo uno, y lo que va a relacionar el tanque 2 con el tanque 3 es el flujo 2, y así sucesivamente, así tuvieran más tanques, ¿verdad? Entonces, para el tanque uno tenemos estas ecuaciones, donde entonces tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar lo que viene a ser la plaza. El Q1, QI, perdón, menos Q1 de S es igual al área uno S, H1 de S, y tenemos acá Q1 de S igual a H1 de S, R1. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es reemplazar. Aquí supongamos que lo que queremos saber, digamos que aquí queremos saber el flujo 3 cómo va a estar respecto al flujo inicial, al flujo del grifo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos saber aquí. Entonces, vamos a reemplazar el flujo uno con esto de aquí. No, perdón. Vamos a... ¿Cómo se llama? Sí, vamos a reemplazar eso de ahí. Vamos a saber cómo cambia Vamos a sacar la ecuación respecto al flujo. Ya. Aquí tenemos la altura más bien. Vamos a sacar, perdón, el flujo uno respecto al flujo I. Así vamos a poder relacionar. O sea, que vamos a tener que R1 por flujo uno igual a la altura uno de S. Ya, esto lo vamos a ingresar acá. ¿Sí? Que UI de S menos U1 de S va a ser igual a A1 de S por R1 Q1 de S. ¿Sí? Entonces vamos a tener que nuestro Q1 de S va a ser igual a A1 R1 por S más uno de caudal uno. Entonces nuestro caudal uno de S respecto a QI va a ser igual a uno sobre A1 R1 de S más uno. ¿Sí? Entonces ese es el primer tanque. ¿Cómo está modelado el primer tanque? ¿Sí? Como nosotros queremos que todos los flujos se relacionen para poder hallar el flujo 3 respecto al flujo I, vamos a hacer lo siguiente. O sea, bueno, vamos a dejarlo simplemente de esta forma para poder relacionarlo después.
A1, R1 de S, más uno. ¿Sí? Nomás para así continuar con la línea. Entonces vamos a tener el tanque 2, el tanque número 2. ¿Sí? Para el tanque 2 lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el tanque 2 tiene Q1 menos Q2, ¿sí? Va a ser igual al el área 2 por la derivada de la altura 2 respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí en minúscula para que no se confundan. Vamos primero poniéndolo como ecuaciones, después le aplicamos la Laplace. Si pueden ponerlo como Laplace directo, también está bien, no hay problema. Pero bueno, más que nada por demostración. Y tenemos que asimismo, nuestro Q2 va a ser igual a la altura 2 respecto a R2. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, siempre va a seguir siendo las mismas ecuaciones, siempre. Eso no hay problema. Entonces, aquí tenemos que nuestro, vamos a despejar nuestra altura. R2, Q2 igual a H2. Dale aquí minúscula. Y el 2. Ya, ahora sí. Voy a tener que Q1 menos lo que viene a ser Q2 es igual a 2 a R2 S el Q2. ¿Sí? Y aquí ya apliqué directamente la plaza. Vamos a tener que Q1 va a ser igual a 1 más A2 R2 de S Q2. Entonces nuestro Q2 de S va a ser igual a 1 de S sobre 1 más A2 R2 de S. ¿Sí? Se da cuenta, es muy parecido al anterior. Siempre va a ser así. Se va relacionando. Entonces, ya tenemos aquí modelado un tanque. Vamos a modelar el otro. Tenemos Q2 respecto a Q1. Va a ser igual 1 sobre 1 más A2 R2 de S. Asimismo, si quisiéramos saber Q2 respecto a QI, solamente reemplazamos el Q1, ¿verdad? Tenemos que Q2 de S, aquí si quisiéramos respecto a Q1 de S, ¿sí? Acá es respecto a QI de S, que nos quedaría lo siguiente. QI de S sobre A1, R1, S más 1 por 1 más A2, R2 de S, ¿sí? Entonces, simplemente despejamos. Q2 de S sobre QI de S, tener 1 a 1, R1 más 1, y tenemos 1 más A2, R2, S. ¿Sí? Esto sería para el segundo tanque. Entonces, para el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, siempre que sea en cascada, va a seguir ese mismo patrón. ¿Sí? Para Q3 de S, QI va a ser siguiente. 1 sobre A1, R1 más 1 sobre A2, R2, S, aquí es S, perdón, S, S, más 1, y aquí va a ser 1 más A3, R3, S, más 1, ¿sí? Eso va a ser así sucesivamente. Y para Q4, S, Q1, se va a hacer lo mismo que está aquí, por 1 sobre A4, R4S más 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ya, pues, ya saben que cuando es en cascada van a tener esa forma. ¿Sí? Listo.
Vamos a hacer un último ejercicio, que este se resuelve de otra forma. Hacer así, listo. Va a estar en serie, listo. Vamos a tener en serie. Vamos a tener, así mismo, un grifito, ahí, un grifito. Y vamos a tener aquí la altura uno. Tenemos lo que viene a ser un QIN, o sea, un flujo de entrada. Tenemos una resistencia, R, un flujo uno. Tenemos aquí otro tanque, R. Aquí los valores de la resistencia son iguales, ¿no? Pero igual pueden tener diferentes valores. Eso también tienen que estar pendientes cuando sea R1, R2 y así. Aquí por facilidad del ejercicio, tenemos una altura 2, tenemos una altura uno y aquí tenemos un caudal de salida, Q out. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo siguiente que queremos? Así mismo, vamos a sacar las ecuaciones del tanque uno. La ecuación del tanque uno, la primera entre los caudales es la misma. QI, QI, bueno, menos lo que viene a ser Q1, y esto es igual a A1 por la derivada de la altura respecto al tiempo. Lo que cambia aquí es la segunda ecuación. La segunda ecuación es el caudal uno, caudal de esta resistencia, va a ser igual a la altura uno menos la altura 2 dividido para esa resistencia. ¿Sí? Esa es la única ecuación que va a cambiar. Entonces, este es el tanque uno. Tanque número uno. Y ahora, para el tanque número 2 es lo siguiente. Q1 menos Q sub 0 o Q out, le quieran decir, el área 2 por la derivada de la altura 2 respecto al tiempo, ¿sí? Y ahora la siguiente ecuación es, tenemos que nuestro Q out, nuestro Q va a ser H2, en este caso no hay más tanques, menos 0, dividido por R2, ¿sí? Bueno, en este caso R mismo, ¿no? No hay una diferencia entre ellos. Pero si ven diferentes R, siempre tienen que tenerlos en cuenta, ¿sí? Listo. Y ahí sería, para poder modelar, simplemente tienen que, ya saben, aplicar la plus, ir despejando y así. Aquí tenemos QIN, QI de S, 1 de S igual al área uno S, H1 de S. Acá tenemos el Q1 de S por R. Acá H1 de S menos H2 de S. Tenemos estas ecuaciones. Q1 de S menos Q sub 0 de S igual a 2S H2 de S. Tenemos Q sub 0 de S por R igual a H2 de S. ¿Sí? Y ahí ya empiezan a ir ustedes jugando con las ecuaciones. Y bueno, muchachos, la verdad que dejo hasta aquí la clase, pues ya se me hace tarde, pero ya les expliqué lo principal. Muchas gracias por escucharme y que tengan buenas noches.